El título de este video es Inflación en Argentina 2002, explicación simplificada. Y estos son los conceptos que vamos a ver en este video. Comencemos con el primer tema, que es memoria inflacionaria. Este tema está explicado con mucho detalle en este video que les dejo en la descripción, grabado hace 3 años casi, y ahora vamos a ver solo un pequeño fragmento. La referencia de los gráficos también se los dejo en la descripción. En Argentina tuvimos una inflación del 3.7% en el 2003, luego se duplica al 6.1% en el 2004 y luego vuelve a duplicarse al 12.3% en el 2005, cuando finaliza el periodo del ministro Labaña. Es decir que subimos la inflación del 3.7% al 12.3%. Si vemos esta otra referencia, el que habla el presidente del Banco Central de los años 70 en Alemania, y dice, Alemania demoró 4 años en pasar del 8% de inflación al 3%. Entonces la pregunta es, si un país como Alemania logra reducir la inflación en 4 años partiendo del 8%, ¿cuánto tiempo le puede tomar a Argentina partiendo de más del 12%? Si analizamos esta referencia, podemos ver que en el 2005 Argentina tiene una inflación del 12.3%, coincidiendo con lo que habíamos visto antes. Y si continuamos con lo que dice el alemán, dice, una vez que se ha entrado en esa gradual inflación, cada vez la base, la meseta, es más alta, es extremadamente difícil salir de ella, deben tratar de evitarlo. Si ven el gráfico completo, no se sabe aún todavía cuánto va a ser la inflación en el 2019, pero se puede apreciar claramente la meseta de la que está hablando el alemán. Aquí está el gráfico y pumba, aquí está la meseta. En este video explica el concepto de memoria inflacionaria con mucho detalle. Yo ahora lo voy a explicar sucintamente. Acorde a este gráfico, la inflación proyectada para el 2019 era de 45%. Y en el 2002 la inflación fue aproximadamente del 40%. Una gran diferencia entre estos 2 años es que en el 2019 y antes hubo lo que se denomina memoria inflacionaria, todos estos años de inflación. Mientras que en el 2002, aunque la inflación fue parecida a este valor, en los años anteriores no hubo inflación. De 1995 al 2001, durante 7 años, la inflación fue prácticamente cero, es decir, no hubo memoria inflacionaria. Esto está explicado con mucho más detalle en este video que les dejo en la descripción. La memoria inflacionaria conduce a una tendencia, a una inercia que es muy difícil de detener. Es como un barco muy pesado, muy difícil de frenar. Esta era parte de la película hasta septiembre del 2019. Ahora, en agosto del 2022, la inflación proyectada para la mayoría de las consultoras es mayor al 90%, es decir, prácticamente se duplica con respecto a esta proyección. Cada vez más difícil frenar el barco. ¿Y cuáles han sido las estrategias que se han usado para intentar frenar este barco? Estas estrategias se llaman anclas inflacionarias y es el segundo tema que vamos a desarrollar ahora. Una de estas anclas inflacionarias es subsidiar tarifas. Esto está explicado en este video, grabado hace un poquito más de 3 años y que se los dejo en la descripción. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento de este video. Por otro lado, existe el problema de que hay elecciones cada 2 años, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, que hay elecciones cada 5 años. Entonces, en los años impares, en los años que hay elección, se toman medidas como, por ejemplo, planchar o congelar los servicios, y acá se produce un problema de decisión importante. Si llevamos los precios, subimos el precio de los servicios y pagamos el valor que tienen, entonces esto tiene el problema de que genera inflación. Pero por otro lado, si los congelamos, hay que subsidiarlos, y al subsidiarlo va a aumentar el gasto público y vamos a tener todos estos problemas que hemos mencionado antes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en el año impar se opta por esta solución, pero luego, tarde o temprano, en algún año par, va a haber que pagar el valor que valen y por lo tanto vamos a tener un golpe inflacionario grande que va a ocurrir en un año par. Bueno, ese año par va a ser este año 2022. ¿Por qué ocurre esto?
porque es como si el ancla tuviera una soga elástica atada al barco. A medida que transcurre el tiempo, la soga se va estirando y en algún momento se va a cortar. En algún año se va a cortar. Ese año es este año 2022, que como decíamos en este video, va a ser un año par. Va a haber un aumento de tarifas y vamos a tener un salto inflacionario. Esperemos que no ocurra, pero creo que es bastante probable. Otra ancla inflacionaria es el cepo al dólar. Esto está explicado con bastante detalle en este video, que les dejo en la descripción, pero lo esencial es que en esta fecha, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, es decir, la brecha cambiaria, era aproximadamente del 80%. Y esto, similar al caso de las tarifas, es también como un elástico que se va estirando y, como vemos en esta referencia, en esta fecha llegó al 160%, es decir, se duplicó respecto a la brecha de esta fecha. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, esto está explicado en este mismo video. Y lo que ocurre, que esta brecha cambiaria que va en aumento, va a ir vaciando el Banco Central, que es justamente lo que ocurre ahora en el 2022. Todo esto está explicado con mucho más detalle en este video. Y también están explicadas otras anclas inflacionarias, como por ejemplo el control de precios. Con esto damos por concluido anclas inflacionarias y pasamos al tercer tema, que son las LELIQ. Hay dos listas de reproducción grabadas, una con 5 videos y otra con 6. Es un tema bastante complejo, pero ahora simplemente vamos a mostrar un fragmento de este video para tener una idea intuitiva. Para entender la amenaza del monstruo de las LELIQs, debemos entender primero su predecesor, que son las LEVAQs. Vamos a comenzar explicando las LEVAQs partiendo del gobierno, que por un lado tiene gastos y por otro lado recaudación mediante impuesto, y si el gasto es mayor que la recaudación, entonces tenemos déficit fiscal. ¿Cómo se financia este déficit fiscal? Si este déficit se financia con emisión monetaria por parte del Banco Central, entonces aquí cabe la pregunta, ¿esta emisión genera inflación? Simplificando muchísimo el análisis, consideremos una cantidad de dinero de 20 pesos y una producción de 2 manzanas. En este caso trivial, cada manzana va a costar 10 pesos. Si ahora emitimos dinero y duplicamos la cantidad de dinero de 20 a 40, entonces si la producción también se duplica, en este caso cada manzana va a costar 10 pesos. Ahora, si la producción es la misma, ahora cada manzana va a costar no 10, sino 20 pesos, y en ese caso los precios van de 10 a 20, por lo tanto la inflación es del 100%. Pregunta, ¿cómo podemos bajar esta inflación? Un modo es el Banco Central emitiendo LEVAQs. Entonces yo pago 10 pesos y el Banco Central me da las LEVAQs, y ahora la cantidad de dinero pasó de 40 a 30, por lo tanto cada manzana vale no 20 sino 15 pesos. Los precios pasaron de 10 a 15, por lo tanto la inflación fue del 50%. Si analizamos este gráfico, que es la referencia 1, las referencias están en la descripción del video, la base monetaria del 2003 al 2017 subió exponencialmente y las LEVAQs acompañaron ese crecimiento tremendo. Entonces la emisión de dinero fue seguida de un enorme incremento en la cantidad de LEVAQ. Quiere decir que un monstruo que comenzó siendo pequeño fue creciendo, creciendo, creciendo hasta tomar un tamaño enorme, y la zanahoria que alimentó este monstruo de las LEVAQs fue la tasa de interés. Bien, y lo importante del crecimiento de estos monstruos, que muta del monstruo de las LEVAQ al monstruo de las LELIQs, esto está explicado aquí, pero lo importante es que, como se muestra en este video, que les dejo en la descripción, cuando aparecen las LEVAQ en el 2002, aquí quedó grabada la frase famosa de Mario Blecher, que la codicia, que es la tasa de interés muy alta, supere al pánico, al temor de que esto no se pague. Bien, y como está explicado en este video, esta estrategia consigue en alguna medida controlar
el precio del dólar y la inflación. Pero como está explicado en este video, en algún momento esto se puede revertir. Entonces el pánico de que no se paguen estas letras puede superar a la codicia. Y en ese caso se destapa la olla a presión y salta tanto el dólar como la inflación. De manera muy simplificada, aquí antes teníamos LEVAC, ahora apretamos F5, actualizamos y ponemos LELIQ. Entonces cuando el pánico supera a la codicia, los banqueros pueden decir: no juego más, te doy las LELIQ y dame los pesos. Más intereses, que son gigantescos. Entonces, en estos momentos, el monstruo de las LELIQ es mayor a la base monetaria, es decir, al dinero que hay en circulación. Esto significa que si todos cambiaran LELIQ a pesos, los precios podrían pasar a más del doble. Bien, con esto terminamos con el tema de las LELIQ. Y ahora pasamos al cuarto punto, que es rezago. En este video que les dejo en la descripción se explica el rezago en detalle. Ahora solo voy a explicarlo intuitivamente. La idea es que la emisión monetaria no impacta inmediatamente. Por ejemplo, en el 2003 la emisión monetaria fue más del 50% y sin embargo no impactó inmediatamente en la inflación, que en el 2003 fue 3.7%. Pero sí impacta con un rezago, con un efecto diferido. Y es uno de los factores que alimenta estos monstruos financieros. Ahora, en el 2003 la inflación fue muy baja porque, entre otras cosas, no había memoria inflacionaria. Ahora la situación es muy distinta. Muy simplificadamente, tenemos una inercia inflacionaria enorme y en este momento lo que está impactando en la inflación es la emisión ya generada por estos pesos emitidos en el pasado. Entonces son los pesos emitidos en el pasado los que atizan el fuego de las hogueras del barco y le imprimen más velocidad. Y ese efecto de la emisión de dinero en la inflación tiene un rezago que puede ser de más de un año. O sea que el aumento de velocidad actual lo causa la emisión de dinero efectuada antes. Pero como se estuvo emitiendo en forma continua, la emisión de dinero va a continuar impactando en el futuro. Es decir, que puede ocurrir que durante más de un año haya impacto de la emisión de dinero en la inflación, incluso si ahora dejáramos de imprimir dinero. Y para finalizar, existe otro peligro potencial que puede acelerar muchísimo la inflación, aunque no emitamos dinero a partir de hoy, que es la huida del peso, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Muy simplificadamente, supongamos que hay solamente dos naranjas y la base monetaria es de 20 pesos, es decir, solo hay 20 pesos en circulación. Entonces esta naranja cuesta 10 pesos y esta otra naranja cuesta estos otros 10 pesos. El precio de la naranja es 10 y esta B ya veremos. Ahora, si la producción no cambia, entonces una impresión de dinero, supongamos que duplicamos la base monetaria, es decir, en vez de 20 tenemos 40 pesos circulando. Y ahora esta naranja no cuesta 10, sino que cuesta 20 pesos, estos 20. Y esta otra naranja cuesta estos 20 pesos. Entonces el precio de la naranja pasó de 10 a 20. Y cuando la inflación empieza a ser muy alta, entonces ocurre lo que se denomina caída de la demanda de pesos o huida del peso. ¿Qué ocurre? Que como hay una inflación galopante, entonces el comerciante, por especulación, por prevención, por temor, por cubrirse para cuando tenga que reponer mercadería, la razón puede ser discutible, pero lo que hace es aumentar los precios. Por ejemplo, la naranja ahora vale 40 pesos, es decir, el precio de la naranja ya no es 20 sino que es 40. Esto significa que ahora con estos 40 pesos solo puedo comprar una naranja. Es decir, esta persona que tiene 40 pesos se los entrega al cajero y el cajero le da solamente una naranja. Luego estos 40 pesos circulan. Es decir, que hemos dado una vuelta. Pero ahora estos 40 pesos circulan y quedan en el bolsillo de otra persona. Por ejemplo, del verdulero o de un empleado. Entonces este empleado con esos mismos 40 pesos se los da al cajero y el cajero le da otra naranja, que es esta.
Entonces ahí el dinero circuló una vuelta más. Ahora este B no es 1, sino que es 2. Y en realidad esta B no son vueltas, sino que es velocidad de dinero. La velocidad con la que circula el dinero de un lugar a otro, de una mano a otra. Entonces ahora lo que tenemos es 2 por 40 igual a 2 por 40. Pero si vuelven para atrás, fíjense que solamente hubo impresión de dinero de 20 a 40. Y en ese momento el precio de la naranja era 20. Cuando aumentó la velocidad de circulación, los precios se duplicaron sin que haya impresión de dinero, que es esto que vimos recientemente. En la realidad nunca da una sola vuelta. Yo aquí lo expliqué así solamente para simplificar la presentación y para explicar cómo puede ocurrir que sin impresión de dinero los precios aumenten muy rápidamente y esto puede hacer que vuela la inflación. Esto está explicado más formalmente en este video que les dejo en la descripción, donde muestra que esta velocidad es mayor y explica cómo hacia fines de 1988 esta velocidad de circulación aumentó muchísimo, ¡pium!, que es este gráfico, causando hiperinflación. Esto lo pueden ver con mucho más detalle en este video. Precisamente en el 89 es cuando alcanzó la máxima velocidad. Y hay que tener cuidado porque en el 2019 también aumentó esta velocidad de circulación, muchísimo menos que en este caso. Y un factor importante que conduce a este aumento es la desconfianza y el apuro de la gente de desprenderse de los pesos. Por eso lo relevante de este análisis es que si aumenta demasiado la velocidad de circulación, indefectiblemente habrá hiperinflación en el 2022 o en el 2023. Bien, y con esto concluiríamos el quinto punto, que es huida del peso. Ahora, una pregunta relevante es esta: ¿la economía se deteriora en el macrismo, en el kirchnerismo o antes? Y aquí sí intervienen las ideologías, que es lo que yo traté de evitar en el análisis anterior. Entonces, dependiendo de cuáles estadísticas yo elijo para mostrar, puede parecer convincente que los principales virus comenzaron aquí, 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 etc. Entonces, al final de este video les voy a dejar un link a este video que muestra este análisis de una manera simplificada, sin incluir demasiada matemática. Para los que quieran profundizar e incluir matemática y simulación, en el canal de YouTube van a encontrar más de 100 videos técnicos con simulaciones que muestran, por ejemplo, la relación entre capital, consumo, ahorro, depreciación y este pedacito que es inversión. Y este análisis técnico permite responder a esta pregunta, que es más importante para el crecimiento económico, consumo o inversión. Es muy importante entender estos conceptos y es donde debemos extremar esfuerzos los docentes para acariciar la esperanza de superarnos. En el canal van a encontrar varios videos técnicos, comenzando por conceptos matemáticos y con varias simulaciones de microeconomía y de macroeconomía, y conferencias para los que les interesen los temas técnicos. También van a encontrar varias simulaciones sobre la pandemia y finalmente, si la economía se deteriora mucho, van a ver varios videos sobre control del estrés, unos de divulgación y otros técnicos. El canal es esencialmente educativo. Con respecto a la economía en Argentina, si bien considero que el aspecto político es más importante que el económico y que además es difícil separarlos, intento no incluir análisis políticos por básicamente dos razones: porque en los medios ya redunda el análisis político y por otro lado porque se aleja demasiado de mi área de conocimiento. Considero que la educación es fundamental para la toma de decisiones y además existe una directa relación entre educación y aspectos psicológicos, que al final del día y durante todo el día son tan importantes como los problemas económicos. Y como dice Facundo Manes, la educación protege al cerebro y permite mejorar la autoestima. Y hablando de educación y de psicología, en San Juan, Argentina, como versa este artículo, tenemos una élite de científicos sanjuaninos que trabajan conjuntamente con Facundo Manes y que saben de estos temas de medicina y de psicología mucho más que yo.
Mi principal interés es compartir conocimientos de la manera más comprensible posible. Él es mi amigo Martín Bruno y él es mi primo hermano Agustín Ibáñez, que está referenciado en otros videos. Terminamos aquí. Para recibir notificaciones de nuevos videos pueden suscribirse y hacer clic en la campanita. Y por aquí les dejo el enlace de este video.